Hola, espero que estés bien. Después de escuchar la última historia sobre apps para conocer gente, sentí que tenía que compartir la mía. Fue la última vez que usé una aplicación de citas y me dejó más aislado de lo que ya era. Llevo bastante tiempo soltero. Soy algo reservado y no se me da bien eso de impresionar en plan romántico. Cuando era adolescente entendí que no destacaba en esas cosas y simplemente lo dejé de lado. En vez de eso, me enfoqué en lo que sí disfrutaba. Deportes, videojuegos, pasar el rato con amigos, lo habitual. Pero al crecer empezaron a surgir nuevas formas de conectar con gente, principalmente en redes sociales y apps de ligue. Para cuando cumplí 23, sentía que ya estaba listo para intentar conocer a alguien. Descargué una app, en este caso no Tinder sino una parecida, llamada Flamea. Hice lo típico. Subí mis mejores fotos, escribí una bio llamativa y traté de mostrar un lado de mí que ni siquiera sabía si existía. Tuve algunos cruces, algunas charlas, pero nada que pasara a otro nivel. Pasaron un par de meses así, probando suerte. Había tenido algunos emparejamientos y conversaciones ligeras mientras trataba de entender cómo funcionaba todo. Las primeras interacciones las usé como práctica, ya que ninguna parecía tener intenciones reales de conocerme en persona. Aproveché para mejorar mis habilidades sociales, y en parte funcionó. Fue entonces cuando conecté con Dalia. Su perfil destacaba, tatuajes, labios marcados, mucho maquillaje y una figura impresionante, al menos en las fotos. No pasó mucho después del match para que ella me escribiera, muy animada por vernos. Propuso un bar esa misma noche, pero la verdad no me sentía cómodo con tan poca preparación. Le puse una excusa para quedar bien y propuse otro día, más adelante. Ella aceptó y seguimos escribiéndonos. Quería saber todo sobre mí. Yo estaba encantado, era la conversación más fluida que había tenido con alguien hasta ese momento. Pasamos un par de días intercambiando mensajes constantemente. Después volvió a invitarme a salir. Esta vez dije que sí. Pero le propuse cenar antes de salir a tomar algo para que fuera más tranquilo. Le gustó la idea y sugirió un restaurante italiano que quedaba cerca. Recuerdo bien cómo lo describió. Paredes de ladrillo, muchas ventanas. Ese detalle sería importante más adelante. El plan quedó fijado para un viernes por la noche. Me preparé con cuidado. Pensé en qué ropa ponerme, cómo llegar, incluso revisé el menú online para saber qué pedir rápido y no parecer indeciso. Quería que todo saliera bien, así que hice lo posible por no arruinarlo. Llegó el viernes. Un auto me pasó a recoger y me dejó en el restaurante. Había una reserva a nombre de Dalia. Me senté, pedí la mesa y esperé. Imaginé que ella aparecería en cualquier momento. Después de un rato me di cuenta de que quizás había llegado demasiado temprano. No quería parecer un tipo nervioso, así que saqué el celular y me puse a revisar redes como cualquiera. Pasaron unos 10 minutos y se acercó un camarero a preguntar por mi acompañante. Le expliqué que estaba esperando a alguien y me ofreció algo de beber. Acepté y pedí una cerveza artesanal de la casa. Me trajo la bebida, di unos tragos y justo entonces sentí que mi celular vibraba. Era un mensaje en la app. Dalia me decía que se iba a retrasar un poco. Le respondí que no había problema, que la mesa ya estaba lista. Pero su siguiente mensaje me desconcertó. ¿Y qué tal está esa cerveza? Me reí, confundido. ¿Cómo sabía lo que estaba tomando? Le pregunté justo eso. La respuesta me dejó helado. Porque te estoy viendo desde afuera. Pensé que era una broma, algo para coquetear, hasta que me mandó una foto. Una imagen mía, sentado en la mesa, tomada desde fuera del restaurante. Me sentí incómodo de inmediato. Casi me levanto y me voy, algo no estaba bien. Y entonces llegó el siguiente mensaje. Pillado, gordito, ¿estás listo para la peor cita de tu vida? Ahí fue cuando empezó todo el infierno. Me levanté de la mesa al instante. Miré hacia la ventana, luego hacia la calle y no vi a nadie. Busqué a mi alrededor, tratando de identificar quién me había tomado esa foto, pero no vi nada fuera de lo común. Todo en el restaurante parecía normal. La gente comía, hablaba, el camarero servía otras mesas. Mi celular vibró otra vez. No te muevas de ahí, idiota, si te vas lo vas a lamentar. Tragué saliva. Sentí una presión en el pecho, como si el aire del lugar se hubiera vuelto más denso. Me senté tratando de pensar con calma.
Empecé a escribirle, preguntando qué pasaba, si era una broma, pero sus respuestas eran más retorcidas con cada mensaje. No tienes idea de lo que te espera, mejor pórtate bien y coopera. En ese momento me di cuenta de que no era una cita, era una trampa. Intenté llamar a un amigo, pero mi teléfono se apagó de golpe. Ni una advertencia de batería baja, simplemente se quedó en negro. Lo revisé y vi que ya no encendía. Lo intenté varias veces. Nada, como si alguien lo hubiera bloqueado de forma remota. Me sentí atrapado. Estaba en una mesa solo, incomunicado, con alguien observándome desde algún lugar. Me puse de pie para salir, pero el camarero se acercó. ¿Se va ya?, preguntó. Sí, algo urgente, lo siento. Pero antes de que pudiera avanzar hacia la puerta, otra persona, un tipo con traje, se paró justo en la entrada del restaurante. Alto, moreno, con auricular en la oreja. Parecía de seguridad privada o algo así. Me miraba directo. No dijo nada, pero su presencia bastaba para entender que no quería que me fuera. Volví a mi mesa sintiéndome acorralado. Entonces llegó un sobre. El mismo camarero me lo dejó sin decir nada. Lo abrí. Adentro había una tarjeta con una dirección escrita a mano. Nada más, ni nombre, ni mensaje, solo una dirección en las afueras de la ciudad. Y entonces volvió a vibrar mi celular. Solo que no lo tenía yo. Alguien me dejó un teléfono nuevo sobre la mesa. No era el mío. Un modelo antiguo, sin conexión a internet, solo llamadas y SMS. Una notificación, mensaje de Dalia, llévalo contigo. Y no llames a nadie. Si no apareces en esa dirección en una hora, ya sabes lo que pasa. Salí del restaurante sin discutir. El tipo de la entrada ya no estaba. Afuera, un taxi me esperaba con el motor encendido. Me acerqué. El conductor bajó la ventanilla. «¿Vas a la dirección, verdad?» No respondí. Solo asentí y subí. El viaje fue largo. El silencio del chofer no ayudaba. Cada minuto se sentía como una eternidad. No sabía si me llevaban a una broma macabra o algo mucho peor. Al llegar, el lugar era un edificio industrial, medio abandonado, luces tenues adentro, portón metálico. Me bajé. El taxi se fue de inmediato. En la entrada, otro hombre me esperaba. Este sí habló. «Adelante, ya te estaban esperando». Entré, con las piernas temblorosas. Un pasillo largo me llevó a una habitación con varias pantallas y computadoras. Ahí estaba Dalia, o al menos la mujer de las fotos. Aunque se veía distinta en persona, parecía más seria, más intimidante. Y no estaba sola. Otros 3 tipos estaban ahí, todos con laptops abiertas y cables por todos lados. Uno de ellos me señaló una silla. «Siéntate, tenemos mucho que revisar». Yo no entendía nada. Pregunté qué querían de mí. Dalia sonrió y dijo: «Solo tu ayuda. Tú eres muy útil para nosotros, aunque no lo sepas». Encendieron una pantalla. Mostraron mi perfil de la app, luego mis redes, fotos, historial de navegación, cuentas. Tenían todo. Como si hubieran vivido conmigo los últimos 5 años. «Nos gusta lo que vemos», dijo uno. «Y ahora es tu turno de devolver el favor». Ahí supe que estaba en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Uno de los sujetos, un tipo flaco con gafas oscuras y voz nasal, se acercó con un dispositivo en la mano. «Te vamos a instalar algo», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Instalar qué?», pregunté. «Un acceso remoto, no te preocupes, no duele». Antes de que pudiera decir nada más, uno de los otros hombres ya había abierto una mochila con una laptop encendida y empezó a teclear. Me colocaron una pulsera negra en la muñeca, de esas que parecen de fitness, pero esta no marcaba pasos ni calorías, solo tenía una pequeña luz roja encendida. «Con esto sabremos si haces algo que no debes», dijo Dalia sentándose frente a mí. «No es personal, es protocolo». Yo no sabía si todo eso era algún tipo de broma cruel, una secta tecnológica, o un secuestro del que aún no me daban precio. Pero entonces empezaron a mostrarme imágenes en una pantalla. Videos, no eran míos, eran de otra gente, desconocidos. Parecían grabaciones hechas con cámaras ocultas. «Este fue como tú», dijo uno de los tipos, señalando a un joven en una cafetería. «Lo conocimos por la misma app». Al principio dudaba, pero luego entendió que esto era más grande que él. Vi cómo ese joven acababa colaborando con ellos, hackeando cuentas, abriendo accesos remotos, recopilando información de políticos, empresarios, periodistas. Nada era legal. Todo era minucioso, una especie de red.
Un sistema de espionaje privado. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque eres invisible, respondió Dalia sin dudar. Porque nadie te mira, porque estás en todas partes y en ninguna. Y porque hiciste clic donde no debías. Recordé la conversación por chat. Recordé el perfil de Dalia, lo rápido que todo se había dado. Me habían escogido desde antes, desde mucho antes. El match solo fue una excusa para iniciar el contacto. Entonces me dieron un USB. Lo vas a insertar en el equipo de tu oficina. Nadie debe verlo. Entras, lo conectas, dejas que cargue y sales. Simple. Si no lo haces, bueno, ya viste que sabemos dónde estás. Miré la pantalla. Una foto reciente mía desde fuera de mi casa, otra de mi madre en la parada del autobús. Luego, una más de mi hermano saliendo del trabajo. No dijeron más, no amenazaron con palabras, solo dejaron que las imágenes hablaran. Me devolvieron mi celular. Estaba encendido de nuevo. Mis mensajes intactos. Nada parecía alterado. Te vamos a escribir por ahí, dijo el de gafas. No bloquees a nadie, no borres nada, no ignores nuestras instrucciones. Salí del lugar como si me hubieran drenado la vida. El mismo taxi me estaba esperando afuera. El conductor ni me miró. Solo dijo, ¿a casa? Asentí. Ya no tenía fuerzas para preguntar nada. De regreso, revisé mi celular. Todo parecía normal, como si lo ocurrido hubiera sido un mal sueño. Pero la pulsera seguía ahí, y el USB estaba en mi bolsillo. Llegué a casa. Me encerré. Apagué las luces. Me senté frente a la computadora, mirando la pequeña memoria. Sabía que si la conectaba sería parte de ellos. Pero si no lo hacía, sabía que ya era tarde para decir que no. Me quedé sentado frente a la computadora durante horas. No la encendí. Solo sostenía el USB como si fuera una granada sin seguro. Pensaba en mi familia, en mí mismo, en cómo había terminado ahí por una maldita app y una conversación que parecía inofensiva. Pasaron los días. Recibí un par de mensajes más. Me preguntaban por el USB. Me presionaban, pero no respondí. Fui borrando lentamente todo lo que podía. Cuentas, contactos, aplicaciones. Apagué mis redes, dejé de usar mi número, cambié mi rutina. Me volví invisible de nuevo, pero ahora por elección. Un día recibí una última notificación desde un número desconocido. No era un mensaje, era una foto, era yo. Sentado en el restaurante, la noche que empezó todo. Al fondo, a través del vidrio, apenas visible, dos figuras. Una de ellas tenía el teléfono apuntando hacia mí. Ese fue su adiós. No supe más. No volví a saber de Dalia, ni de los otros. A veces me pregunto si siguen haciendo lo mismo, si usan otros nombres, otras caras, si alguien más está cayendo en su red esta misma noche. Lo único que sé es que esa experiencia me cambió para siempre. Cerré la puerta al mundo digital. No por miedo, sino por respeto a lo que aprendí. Hay personas allá afuera que no buscan amor ni compañía, solo buscan presas. Y yo fui una de ellas. Había creado una cuenta en una app de citas poco después de mudarme de casa. Quienes hayan pasado por esa etapa entenderán lo complicado que puede ser intentar tener citas mientras aún vives con tus padres. No importa cuántos años tengas o cuánta experiencia hayas acumulado, siempre serás el niño o la niña bajo su techo. Mi primera relación larga terminó mientras aún estudiaba en la universidad, así que decidí esperar a mudarme por completo para empezar a buscar a alguien con quien conectar en serio otra vez. Para ponerlo en perspectiva, tenía 21 años y terminé la carrera un poco antes que la mayoría. Nunca fui una persona alocada, aunque muchas veces deseé serlo. Siempre sentí que me estaba conteniendo, así que, ya independizada, quise darme permiso para explorar mi vida sentimental. Empecé yendo a fiestas y bares varias veces por semana, pero pronto me di cuenta de que ahí solo atraía al tipo de gente equivocada. Por eso decidí probar suerte en una aplicación. Al menos ahí podía conocer un poco a los chicos antes de abrirles espacio en mi vida. Me tomaba el tiempo de mirar cada perfil con detenimiento. No quería juzgar solo por la apariencia, sabía que muchos no eran precisamente modelos, pero podían tener otras cualidades que valieran la pena. Una de las cosas que aprendí en mi relación anterior fue que muchos hombres no saben cómo vestirse ni presentarse. Un corte de pelo decente y algo de estilo pueden hacer maravillas.
En mi última relación, mi ex pasó de parecer un 6 a un 9 solo por esos pequeños ajustes. Recuerdo estar una noche revisando perfiles mientras veía un documental de crímenes, mi placer culposo, cuando noté una cara que me resultaba extrañamente familiar. No lo conocía en persona, ni lo había visto en redes, pero juraría que ya me había aparecido antes. Era la segunda vez que me topaba con él en la app. Su nombre era Liam. Tenía un rostro alargado, pelo oscuro y largo, y una expresión entre molesta y apática. Su look me recordaba a esos tipos que andan en moto los fines de semana y no se lavan el pelo en días. No era para nada mi tipo. Había deslizado hacia la izquierda antes y pensé hacerlo de nuevo. Pasaron algunos días y dejé de usar la aplicación por un rato. Había conseguido un buen trabajo en un laboratorio y entre la mudanza, el empleo y adaptarme a la nueva rutina, no tenía mucho tiempo para citas. Pero cuando volví a abrir la app, ahí estaba de nuevo. Liam. No me había dado super like, ni habíamos hecho match. Simplemente volvía a aparecer. Me puse a investigar y leí en algunos foros que eso podía pasar si ya habías visto a todas las personas disponibles en tu área, pero yo no era usuaria tan frecuente como para agotar el catálogo. Vivía cerca de una ciudad de tamaño medio, con suficiente gente como para que eso no sucediera tan seguido. Además, nunca me pasó con ningún otro perfil. Solo con él. Solo con Liam. Era extraño. De todos los perfiles que podía mostrarme, la app insistía en enseñarme al tipo del cabello grasoso y la cara de pocos amigos. Después de verlo unas 3 o 4 veces más, decidí hacer algo para intentar que dejara de aparecer. Le di match adrede y luego lo bloqueé antes de que pudiera escribirme. Pensé que así lo eliminaría de mis sugerencias. Pero no fue así. Al día siguiente su perfil volvió a aparecer con la misma foto. Ahí fue cuando empecé a preocuparme de verdad. Me tomé un descanso de la aplicación, intentando convencerme de que tal vez había menos usuarios de los que pensaba, y que solo era coincidencia. Pero las cosas se pusieron más raras todavía. Un día, al entrar en Facebook, vi que alguien con el mismo nombre y la misma imagen de perfil me había enviado una solicitud de amistad. No usaba mucho Facebook, así que eso me desconcertó aún más. Por alguna razón que no sé explicar, acepté la solicitud. Quería ver qué haría. Y sí, me escribió. Dijo que me había visto en la aplicación. No pasaron ni 5 mensajes antes de que Liam empezara a invitarme a salir. No hubo introducción amable ni charla casual, fue directo. Me preguntó a qué restaurante quería ir. Le respondí con claridad que no estaba interesada, que no buscaba una cita con él. Pero él no lo aceptó. Me dijo que mentía, que estaba jugando con él. Y luego cambió por completo el tono. Empezó a escribirme cosas horribles. Primero eran insinuaciones de tipo sexual, demasiado gráficas y violentas. Después, amenazas más directas. Cosas que no puedo repetir. Algunas de las cosas que decía daban miedo real. Otras eran tan perturbadoras que costaba entender si hablaba en serio o si simplemente estaba intentando asustarme. Y funcionó. Lo lógico hubiera sido bloquearlo en ese mismo momento. O mejor aún, nunca haber aceptado su solicitud. Pero no lo hice. No sé por qué. Había algo en todo eso que despertaba mi curiosidad, como si una parte de mí necesitara saber hasta dónde podía llegar todo eso. Y por razones que todavía me cuesta entender, terminé accediendo a encontrarme con él. Le dije que podía verlo, que nos viéramos en el estacionamiento de un centro comercial de la ciudad. Sí, suena completamente ilógico, pero así fue. No tenía planes concretos. Ni siquiera sabía por qué lo hacía. Solo que sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, una mezcla de miedo y emoción, como si estuviera a punto de hacer algo prohibido. Cuando llegué al centro comercial estacioné lejos, en una esquina. Me quedé dentro del coche, observando desde las ventanas polarizadas. No quería que él me viera antes. Prefería ver primero con qué me enfrentaba. Revisé el celular. Me había escrito hacía apenas un minuto preguntándome dónde estaba. Le mentí. Le dije que estaba por llegar, que estaba a unos minutos. Entonces lo vi. Estaba a solo unos cuantos autos de distancia. No se había dado cuenta de que yo ya estaba ahí. Se veía incluso peor en persona que en las fotos. Su pelo estaba más largo, más sucio, y la ropa que usaba parecía sacada de un contenedor. Pero lo peor no era él. Lo peor era el coche en el que había llegado. Un sedán viejo cubierto de polvo con basura dentro.
Pero lo que más me heló la sangre fue lo que tenía pintado con aerosol en la puerta del conductor, las palabras trampa mortal. Una sola mirada bastaba para saber que ese coche era suyo, y fue entonces cuando, por fin, mi sentido común despertó. En ese instante algo dentro de mí hizo clic. El miedo venció la curiosidad. Arranqué el coche sin pensarlo 2 veces y me fui de ahí lo más rápido que pude. Mientras salía del estacionamiento, lo bloqueé en Facebook. Esa misma noche cerré mi perfil en la app de citas. Todavía no sé con certeza qué pensaba que iba a pasar. Tal vez una parte de mí quería vivir esa fantasía de salir con el chico malo. Tal vez simplemente estaba aburrida. O tal vez era solo una forma extraña de enfrentar todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Sea lo que sea, me alegra profundamente no haber averiguado hasta dónde podía llegar esa situación. No mucho después de ese episodio, conocí a quien ahora es mi prometido. Tenemos una relación hermosa, tranquila y feliz. Y probablemente eso nunca habría sucedido si hubiera seguido bajando por el camino oscuro que representaba ese tipo. ¿Quién sabe qué me habría pasado si me hubiera bajado de ese coche aquella noche? Pero por suerte, no tuve que descubrirlo. Esto ocurrió hace unos años y ha sido lo peor que he vivido. Voy a contar todo de forma completamente anónima para poder revelar la verdad sin miedo. Escribir esto ha sido una gran revelación para mí, porque me hizo entender lo mal que estuvo la situación y lo tonto que fui. También me ayudó a darme cuenta de lo baja que estaba mi autoestima y de la mala imagen que tenía de mí mismo. He estado trabajando en esos temas desde entonces, asistiendo a terapia de manera constante. Después de algo así, realmente la necesitaba. Tenía poco más de 30 años, estaba soltero y nunca había tenido suerte para encontrar una relación duradera. Nunca había tenido una novia que me acompañara más de 1 año. No entendía qué hacía mal y poco a poco empecé a creer que no era capaz de mantener a alguien a mi lado. Esto pasó hace un par de años, cuando empecé a buscar pareja en una página llamada Backpage. Hoy en día todo es más fácil con las aplicaciones, pero en ese entonces usar Backpage era complicado. La escena en mi ciudad estaba lo suficientemente activa para no perder la esperanza, pero yo no tenía la confianza para acercarme a desconocidos y ni siquiera sabía cómo hacerlo. Un día vi un anuncio de una pareja que buscaba a un chico para una experiencia en grupo, si sabes a lo que me refiero. Decían que eran una pareja que quería probar algo nuevo. Pensé que no tenía nada que perder y que si resultaban ser raros, siempre podía irme. Les escribí y quedamos en encontrarnos un viernes por la noche. Habían pasado varios meses desde mi última relación y estaba emocionado por tener algo de compañía. Nos vimos en un bar en el centro de la ciudad. La chica, llamémosla Elena, era muy atractiva, pero su novio, que llamaremos Marco, no tanto. Él era obeso y poco atractivo, para ser honesto, pero a mí no me importaba mucho su apariencia, estaba más interesado en Elena. Volvimos a su casa y la situación dio un giro inesperado. Elena le dijo a Marco que se quedara en otra habitación y nos divertimos juntos. No esperaba ese tipo de experiencia, pero no me quejé. Después de que terminamos, Elena comenzó a hablarme sobre cómo se sentía insatisfecha con Marco. Me dijo que había estado buscando a alguien más que pudiera satisfacerla mejor, ya que su novio, debido a su peso, no podía hacerlo casi nunca. Al principio no le creí mucho, pero su expresión era seria y parecía que había pensado mucho en lo que me decía. Me contó que le gustaría que saliéramos juntos los 3, en una relación abierta o poliamorosa, como lo llaman. Le dije que lo pensaría, aunque sentí una mezcla de emociones. Por un lado parecía una oportunidad, pero por otro, algo en mi interior me decía que podía terminar siendo usado. No esperaba mucho, y para ser sincero, creía que no podía quejarme. Al fin y al cabo, muchos hombres sueñan con algo así. Pasaron algunas semanas con experiencias similares, y finalmente acordamos cómo funcionaría esta relación. 2 meses después, me mudé con ellos. Mi interacción con Marco era mínima, a veces teníamos conversaciones, pero siempre se sentían incómodas. Honestamente, yo solo estaba ahí porque él no podía satisfacer a Elena. No sé si ese era un estado mental saludable para mí, pero así era. Con el tiempo nuestra relación se expandió. Invitamos a otras 2 personas a unirse. Una chica llamada Sofía y una persona transgénero, a quien llamaremos Alex. Todos eran amables y respetaban las reglas de la casa. Nada sucedía sin el consentimiento del grupo.
Sé que suena raro, pero de alguna manera parecía funcionar. Toda la dinámica giraba alrededor de Elena. Finalmente alquilamos una casa grande que nos permitía a todos tener una habitación propia, excepto a Elena. Ella no tenía una habitación fija. Dormía en una diferente cada noche. Siempre esperaba con ilusión las noches en las que le tocaba dormir en mi cama. Pronto noté una dinámica que se volvió muy clara. Ser amable con Elena aumentaba las probabilidades de que durmiera contigo esa noche. Así que comenzó una competencia tácita sobre quién podía comprarle más cosas o hacerle favores para ganarse su afecto. No me di cuenta en ese momento, pero esa era la verdadera base de toda nuestra relación, y caí completamente en la trampa. Recuerdo haber comprado cenas costosas, cocinarle con esmero, todo para tener la esperanza de compartir una noche a solas con ella. Una vez le regalé un collar nuevo y preparé una cena especial, además de hacer toda su ropa esa semana. Realmente quería que estuviera conmigo esa noche, pero las cosas se complicaban. Marco, por ejemplo, había hecho un gran esfuerzo para pagar todas las cuentas ese mes, algo que normalmente no hacía, y eso generó una discusión entre Elena y yo. La tensión creció, aunque no pasó a mayores gracias a que Elena era buena para calmar los conflictos. Hubo momentos en los que nos sentábamos a hablar en grupo y discutíamos lo que sentíamos. En una ocasión, saqué el tema de la competencia que Elena provocaba al hacernos hacer favores para ganar su atención. Dije que no era justo, que nos hacía rivalizar, y eso nos lastimaba a todos. Ya habían pasado 14 meses desde que vivía con ellos cuando dije eso. Pude notar que Elena se ofendió muchísimo con solo escucharlo. Después de eso, dejó de dormir en mi cama. La dinámica cambió por completo. No importaba cuánto esfuerzo hiciera, ella nunca volvió a querer estar conmigo esa noche. Me sentí horrible. Necesitaba su amor y aceptación más que nada, y que me rechazara así me rompió por dentro. La situación fue empeorando poco a poco. Cada vez me sentía más invisible dentro de esa casa y más frustrado conmigo mismo. Intentaba de mil maneras recuperar la atención de Elena, pero ella se mantenía distante, fría y a veces hasta indiferente. Era como si no importara cuánto me esforzara, simplemente no era suficiente para ella. Sentía que estaba atrapado en un juego en el que las reglas las ponía solo ella, y todos teníamos que competir para ganar su favor. Era agotador, y aunque a veces pensaba en alejarme, de algún modo me aferraba a la idea de que si hacía lo suficiente, podría volver a estar cerca de ella. Un mes después de aquel momento en que me rechazó abiertamente, Elena me dijo directamente que debía empacar mis cosas y buscar otro lugar para vivir. Me dijo que la química entre nosotros se había acabado y que ya no quería continuar con esa dinámica. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No podía creer que después de todo lo que había vivido, la persona a la que había entregado tanto simplemente me descartara así. La idea de dejar esa relación y volver a estar solo me aterraba. Esa noche manejé sin rumbo fijo, con la mente llena de oscuridad. Estuve al borde de tomar una decisión irreversible. Me acerqué a un puente y aceleré el coche con la idea de terminar con todo. Pero algo dentro de mí reaccionó en el último momento y me detuve. Regresé a casa, empaqué mis cosas y busqué un apartamento para vivir solo. Fue un periodo realmente oscuro. Volví a contactar a mis padres y terminé mudándome de regreso a mi ciudad natal. Todo lo vivido me dejó una sensación de vacío y tristeza profunda, y casi me llevó a acabar con mi propia vida. Con el tiempo encontré un empleo estable y empecé a asistir a terapia regularmente. Fue entonces cuando empecé a entender que esa relación nunca fue realmente sobre compartir amor o nuevas experiencias, sino sobre que Elena nos hiciera competir por su atención. Ella tenía un complejo de salvadora y nos trataba como si fuéramos inferiores, manipulándonos psicológicamente de forma sutil pero constante. No puedo creer lo fácil que caí en esa trampa. Después de unas cuantas sesiones de terapia, todo se volvió más claro. Desde entonces, he estado soltero y paso la mayor parte de mi tiempo con mi familia. Mi hermana tiene hijos pequeños y me he acercado mucho a ellos. Son niños muy cariñosos y a veces deseo tener hijos propios algún día. No sé si volveré a intentar una relación amorosa. Quizás nunca lo haga. Han pasado años desde que regresé a casa y honestamente, tengo miedo de volver a enamorarme. Pero pase lo que pase, estoy agradecido de tener una familia que me ama y me acepta tal como soy, sin que tenga que competir por su cariño como si fuera un perro en un refugio. Con el tiempo, la distancia y el tiempo para sanar,
Me ayudaron a recuperar la confianza en mí mismo. Aprendí a valorarme y a entender que no necesito competir ni cambiar para merecer amor y respeto. La terapia y el apoyo de mi familia fueron clave para reconstruir mi autoestima y darme cuenta de lo tóxico que fue ese capítulo de mi vida. Hoy sigo soltero, pero estoy en paz conmigo mismo. Ya no busco aprobación ni validación en otros. Sé que merezco relaciones sanas, basadas en el respeto mutuo y el cariño genuino, no en juegos de poder o manipulación. Quizás algún día vuelva a abrir mi corazón, pero por ahora, disfruto de la tranquilidad y el amor verdadero que encuentro en mi familia y en quienes me aceptan tal como soy. Esa experiencia, aunque dolorosa, me enseñó mucho sobre mí y sobre lo que debo evitar para proteger mi bienestar emocional. Y aunque fue lo peor que me pasó, también fue el punto de partida para un nuevo comienzo, uno donde yo soy la prioridad y el dueño de mi felicidad. Lucas ha sido mi amigo más cercano durante años. Desde el momento en que empezó a salir con ese tipo peligroso, supe que estaba en riesgo, pero ella no quiso escucharme. Para ponerlo en contexto, tengo 22 años, y esta es la historia de mi amiga Clara. Antes de que pienses mal, sí, tenía sentimientos por ella. Salimos juntos una vez, y eso cambió por completo cómo nos relacionábamos. Antes éramos inseparables, pero después de esa cita, ella me dijo que no quería perder mi amistad. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Dejé claro que yo la quería más que como amiga, pero ella parecía no sentir lo mismo. Hasta ahora no entiendo por qué no quiso intentarlo en serio conmigo, porque después de todo me perdió tanto como amigo como posible pareja. Aproximadamente un año después de ese intento fallido, que duró solo un par de días, la situación fue rara. Salir con alguien que fue tu mejor amigo durante tanto tiempo es complicado, porque tienes que comportarte diferente, no es lo mismo que conocer a alguien nuevo en una app de citas. Hay un componente romántico que cambia todo, y creo que no me esforcé lo suficiente. De todos modos, decidimos seguir siendo amigos, pero ella nunca volvió a ser la misma. La vida siguió su curso y poco a poco nos fuimos distanciando. No sé si había estado con otros chicos en ese tiempo, porque nunca me lo dijo. Todo cambió cuando comenzó a salir con un tal Marcos. Ese tipo era un completo desastre. Siempre llevaba una sudadera vieja y olía a alcohol. Solo lo vi un par de veces y la verdad no me caía bien. Pero él no solo era un mal partido, parecía casi abusivo. Le decía cómo debía arreglarse el cabello, cómo vestirse, y trataba de controlar cada aspecto de su vida. No tardó mucho en decirme que no le agradaba que mantuviéramos nuestra amistad. Clara me dijo que aún quería ser amiga mía, pero yo sabía que eso iba a traer problemas. Poco después, Clara cambió completamente su estilo. Se cortó el cabello y lo pintó de rubio. Empezó a hacerse tatuajes, algo que antes no había considerado. Tenía la impresión de que lo hacía solo para complacer a Marcos. Con el tiempo, Clara empezó a alejarse de todos sus amigos y a pasar todo su tiempo con Marcos. Hablé con algunos amigos en común y todos coincidían en que Marcos no era una buena influencia, parecía estar controlándola completamente. Las cosas llegaron a un punto insostenible y decidí que tenía que decirle que debía dejar esa relación por su propio bien. Su vida estaba cambiando para peor. Comenzó a llegar tarde al trabajo, algo que nunca hacía, y hasta empezó a fumar, algo que me parecía muy extraño para ella. Un día la llamé cuando iba camino al trabajo. Tenía turno a la 1 de la tarde y no se había levantado hasta casi la hora del almuerzo, así que estaba llegando muy tarde. Traté de explicarle cómo la situación la estaba afectando, cómo Marcos la estaba transformando en alguien que yo no reconocía. Le dije que me preocupaba mucho y que él claramente era tóxico para ella, pero Clara solo me pidió que la dejara en paz y colgó el teléfono. Poco después, me bloqueó en todas sus redes sociales y dejó de responder cualquier mensaje mío. No voy a mentir, eso me dolió mucho. Que simplemente me colgara aunque doliera era algo que podía manejar, pero que me bloquease por completo me pareció demasiado. Sospeché que Marcos la había convencido de hacerlo, pero ya no era asunto mío. Pasaron unas 2 semanas y, sinceramente, empecé a pensar en ella de nuevo. Me di cuenta de que la extrañaba mucho y quería que regresara a mi vida. Aunque Clara había dejado claro con su bloqueo que no quería saber nada de mí, no me detuvo de intentar mandarle un mensaje pidiendo disculpas. Nunca recibí respuesta y estoy casi seguro de que ni siquiera leyó mi mensaje. Me sentía muy curioso por saber qué estaba haciendo Clara. Sabía que debería haber dejado de pensar en ella, pero simplemente no pude evitarlo.
Así que creé otra cuenta en una red social para poder seguirla sin que ella supiera que era yo, ya que su privacidad estaba configurada para que yo no pudiera verla con mi perfil normal. En esas pocas semanas sin contacto, vi que se había hecho 3 tatuajes nuevos. Empezó a publicar memes sobre fumar marihuana y, para mi sorpresa, ya estaba comprometida con Marcos. Apenas llevaban saliendo menos de 3 meses y ya tenían planes de boda. No sabía qué pensar. No lloré ni nada, solo me quedé un rato mirando su foto de perfil. Era una imagen de ella y Marcos sentados junto a un lago, bebiendo cerveza. Mientras más miraba, más claro tenía que Clara era una persona completamente distinta. Hablé con algunos amigos en común para preguntar por ella, y me dijeron que ya casi no hablaba con nadie, que no había habido una pelea grande con ellos como la que tuvo conmigo, sino que simplemente no respondía a los mensajes porque estaba demasiado enfocada en Marcos. Desde entonces no he pensado mucho en ella. No he intentado contactarla ni nada. Ya no me siento desesperado. Simplemente ya no es parte de mi vida. Me parece tan extraño como puedes conocer a alguien completamente nuevo en una aplicación de citas, dejar que esa persona entre en tu vida y de repente cambiar radicalmente quién eres. Luego, simplemente cortar el contacto con todos los demás. Nunca entendí qué tenía Marcos que volviera loca a Clara. Hizo tantos cambios tan rápidos en su vida, y no sé si fueron por amor, por miedo o por otra cosa. Ya no pregunto por ella. Todo esto me hizo darme cuenta de que mis sentimientos por Clara eran más fuertes de lo que había pensado. Pero esa oportunidad ya pasó. Aunque rompiera con Marcos, ella ya es alguien completamente distinto y no sé si podría volver a verla de la misma manera. Solo espero que no la estén lastimando o maltratando, porque Marcos definitivamente me dio malas vibras desde el principio, y eso fue parte de la razón por la que nunca me cayó bien. Pero, como dije, eso ya no es mi problema. Lo único que puedo hacer ahora es intentar seguir adelante con mi vida. Así que sí, esa es la historia de cómo perdí a la chica que siempre estuvo a mi lado, dejándola ir ante la influencia de alguien que nunca debería haber entrado en su vida. A veces las personas cambian y no siempre podemos hacer nada para detenerlo, por más que duela. Ahora solo me queda aceptar que esa etapa terminó y enfocarme en construir algo nuevo para mí. Aunque me rompió el corazón, aprendí que a veces amar significa dejar ir, incluso cuando no queremos hacerlo. Quiero empezar esta historia diciéndote que siempre fui un chico correcto. Desde pequeño, me llamo Lucas y siempre traté a los demás con respeto. Seguí todas las reglas. Nunca probé alcohol. No fumé ni consumí drogas. No asistía a fiestas y nunca tuve novia ni hice nada inapropiado con chicas. Así que, cuando te cuente lo que pasó, ten presente que esto ocurrió en un momento de mi vida en el que realmente cuestionaba quién era y atravesaba una crisis de identidad seria. Para ser claro, me consideraba bisexual. Me atraían las chicas, pero también sentía algo por algunos chicos. No tengo una apariencia ni actitudes que te hagan pensar que soy gay, y si no te lo dijera, probablemente nunca lo notarías. Y no es que me gusten todos los chicos, solo unos pocos. Después de leer sobre esto en internet, comprendí que no era algo raro, que a veces simplemente te atrae un poco el mismo sexo. Pero nunca había tenido la oportunidad de estar con un chico, solo lo había imaginado. Siempre fui tímido y me costaba hacer amigos o tener relaciones. Así que hice lo que cualquiera haría. Creé algunos perfiles en sitios de citas online. Al principio, solo buscaba mujeres. Sí, estaba interesado en salir con un chico, pero no tanto. Sabía que habría prejuicios por una relación así. No vivíamos en un lugar con mucha libertad social, así que pensaba que lo mejor era intentar con una chica. Tras varias semanas intentando conocer mujeres decentes, me frustré. Las chicas que encontré eran horribles. Empecé a aceptar citas con cualquiera, aunque fueran poco atractivas, madres solteras o chicas superficiales. Recuerdo que me volví bastante negativo. Sentía que las mujeres en línea eran personas de menos calidad, por más cruel que suene, y las pocas que parecían decentes nunca me respondían. Quiero aclarar que no soy feo, me considero bastante atractivo, no Brad Pitt, pero sí lo suficiente para conseguir a alguien parecido a mí en apariencia. Recuerdo que me emocioné mucho cuando una chica aceptó salir conmigo. Era linda, parecía una buena persona y no tenía hijos. Pero la noche de la cita me dijo que tenía problemas con el coche y que su mecánico necesitaba dinero. Me pidió prestado y prometió devolverlo. La bloqueé y dejé de intentar con mujeres por un tiempo.
Fue entonces cuando decidí probar en una app llamada Pulse, similar a Grindr. No tenía nada que perder y estaba seguro de que habría chicos decentes cerca con quienes al menos pasar el rato hasta encontrar una pareja seria. La primera noche que la usé, un chico quiso quedar conmigo. Era justo mi tipo, alto, musculoso y sin miedo a mostrarse. Saltamos la cena y fuimos directo al encuentro. Fue una noche divertida, mucho más de lo que esperaba. Desde entonces me volví casi adicto a las citas casuales con chicos. Durante meses salía cada fin de semana, a veces entre semana también. Pero conocí a un tipo que cambió todo. Se llamaba Daniel, y aunque tenía un nombre inocente, era la persona más manipuladora y maliciosa que he conocido. Quería hacer juegos de rol extraños desde el principio, algo muy raro e inesperado. Era sádico, dominante, y me hacía sentir mal conmigo mismo. No sé por qué seguí con eso, pero no podía decirle que no. Le di mi número y empezamos a vernos con frecuencia. Me pidió que no viera a nadie más, solo a él. Pensándolo ahora, creo que me drogaba de alguna forma, porque siempre conseguía lo que quería. Los juegos se fueron volviendo más extremos, hasta parecer esas cosas raras que ves en internet, cosas que ni en las fantasías más locas imaginarías hacer. Recuerdo que una vez me estaba ahorcando hasta que me desmayé, con algo en la boca para que no gritara ni me resistiera. Después intenté decirle que no me gustaban esas cosas, pero no quiso escuchar. Me dijo que no le importaba lo que yo quisiera. Por horrible que parezca, no hice nada al respecto y lo dejé pasar. Las cosas llegaron a un punto aún más oscuro cuando Daniel empezó a pedirme que hiciera cosas terribles. Me manipuló psicológicamente de tantas formas que casi llegó a hacer algo que jamás habría imaginado. Me intentó obligar a lastimar a un animal, un perro. Estuve muy cerca de ceder, como si hubiera sido programado para obedecer sin cuestionar. Fue aterrador. En un momento, le di un puñetazo en la cara y salí corriendo, bloqueando su número de inmediato. Hice todo lo posible para mantenerlo lejos de mi vida, aunque intentó contactarme varias veces e incluso apareció en mi trabajo un par de veces. Pero esta vez me mantuve firme y le dije que no. Le dije que ya no era bisexual, que no me gustaban los hombres, y especialmente no a él. Mirando hacia atrás, toda esa experiencia me duele mucho. Fue realmente traumática y no me di cuenta hasta después de que todo pasó. Usó el juego de rol como una forma de control psicológico, y tengo miedo de que pueda hacerle lo mismo a otra persona. Intenté denunciarlo con la policía, pero nunca tuve pruebas suficientes. Finalmente, hace un mes, logré obtener una orden de restricción contra él. Espero que sea la última vez que tenga que escuchar su nombre o verlo en mi vida. Sé que todo esto pasó muy rápido, de 0 a 100, pero ha pasado tiempo y creo que después de esto, lo más probable es que solo vuelva a salir con chicas, o quizá me quede solo si es necesario. Después de ese momento en que decidí alejarme de Daniel, mi vida comenzó a cambiar, aunque no de la manera que esperaba. La manipulación y el abuso psicológico me habían dejado marcas profundas. Sentía una mezcla de miedo, culpa y confusión que me acompañaba cada día. No podía confiar en casi nadie, y mucho menos en mí mismo. Los encuentros que antes me parecían divertidos y liberadores, ahora se sentían vacíos y hasta peligrosos. Cada vez que alguien me escribía, me invadía la ansiedad y me preguntaba si esa persona sería como Daniel o si acabaría lastimándome de alguna forma. Incluso los sitios de citas me daban miedo. Intenté hablar con algunos amigos, pero no sabía cómo explicar lo que había vivido sin parecer débil o ridículo. La mayoría no entendían la complejidad de mis sentimientos. Algunos me decían que lo superara o que era solo una mala experiencia, pero para mí fue algo mucho más serio. Con el tiempo me empecé a dar cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Busqué un terapeuta y comencé a asistir a sesiones donde poco a poco aprendí a entender lo que había pasado, a reconocer que no era culpa mía y a construir herramientas para sanar. Sin embargo, mi crisis de identidad no desapareció de inmediato. Seguir siendo bisexual y lidiar con la presión social me ponía en una posición difícil. Había momentos en los que me preguntaba si sería mejor esconder esa parte de mí para evitar más dolor y rechazo. Por eso, después de todo lo vivido, decidí que, por ahora, solo quería salir con chicas. No porque ya no me gustaran los chicos, sino porque sentía que esa era la opción más segura para mí en ese momento. Pero incluso con esa decisión, el miedo a volver a confiar y abrirme estaba presente. Cada vez que intentaba acercarme a alguien, mi mente me recordaba lo que había pasado y me detenía.
Temía que cualquier relación pudiera volverse tóxica o dañina como la que tuve con Daniel. Así que, en muchas ocasiones prefería quedarme solo. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a enfocarme en mis hobbies, en mi trabajo y en sanar mi mente. No sé qué traerá el futuro, ni si volveré a enamorarme o a tener una relación estable. Pero lo que sí sé es que ahora soy más consciente de mis límites y de lo importante que es cuidar de mí mismo. Con el tiempo fui recuperando mi confianza y poco a poco empecé a reconstruir mi vida. Aunque la experiencia con Daniel dejó cicatrices profundas, también me enseñó mucho sobre mí mismo, sobre mis límites y sobre la importancia de escuchar lo que realmente siento. Aprendí que está bien ser quien soy, con todas mis complejidades y contradicciones, y que nadie tiene derecho a controlarme o hacerme daño. Hoy sigo abierto a encontrar el amor y la felicidad, pero con la certeza de que primero debo cuidar de mí mismo y respetar mi bienestar emocional. No importa con quién decida compartir mi vida, lo esencial es que esa persona me valore y me respete. Esta historia no es solo sobre un error o un trauma, sino también sobre la fuerza para salir adelante y aprender a amarse a uno mismo después de la oscuridad. Javier se miraba fijamente al espejo, tratando de encontrar en sus propios ojos una respuesta que nunca llegaba. Su habitación estaba ordenada, cada cosa en su lugar, como si mantener el control en ese pequeño espacio pudiera llenar el vacío que sentía por dentro. Afuera, la ciudad dormía bajo una capa de luces, mientras él permanecía atrapado en una calma que solo escondía su tormenta interna. Había construido una vida que desde afuera parecía perfecta. Estudios, familia, amigos, una rutina establecida. Pero en el silencio de la noche, todo se desmoronaba. El vacío crecía, silencioso, como una sombra que le susurraba que algo en él no estaba bien. La relación con Laura, al principio, había sido un refugio. Una llama que iluminaba sus días grises, una compañía que parecía entender sus inseguridades. Pero poco a poco, esa luz se fue tornando en una sombra más densa. Sus palabras, antes cálidas, comenzaron a retorcerse en reproches disfrazados de preocupación. Las dudas que ella sembraba, disfrazadas de consejos, erosionaban la confianza que Javier tenía en sí mismo. Se encontró atrapado en una red invisible, donde cada gesto, cada pensamiento, parecía medido para no provocar una tormenta. Y así, entre sombras y luces, Javier empezó a perderse a sí mismo. Pero en ese abismo, también empezó a buscar la manera de encontrarse, de recuperar la confianza que creía perdida, y de aprender a perdonarse por las heridas que llevaba ocultas. Javier sentía que cada día era una batalla silenciosa. Salía por la mañana con una sonrisa puesta, esa que la gente esperaba ver, pero por dentro llevaba un peso que no podía explicar. Se repetía a sí mismo que todo pasaría, que solo necesitaba aguantar un poco más, pero en la rutina diaria la ansiedad crecía como una sombra alargada. En el trabajo, sus compañeros notaban su silencio, pero nadie se atrevía a preguntarle qué le sucedía realmente. Laura, al principio, había sido un rayo de luz inesperado en su vida. Su risa, sus pequeñas bromas y la manera en que parecía comprenderlo le daban a Javier la esperanza de que podía ser feliz, que podía dejar atrás aquel vacío persistente. Sin embargo, con el tiempo, esa luz comenzó a parpadear. Los mensajes de Laura, que antes eran dulces, se volvieron cargados de críticas disfrazadas de consejos bien intencionados, que en realidad lo hacían dudar de sí mismo. «¿Por qué no contestaste tan rápido?», le reprochaba en uno de sus mensajes. «¿No te importó?». Javier se encontraba justificando cada acción, revisando cada palabra antes de enviarla, temeroso de provocar una discusión o desatar alguna tormenta invisible. La inseguridad se instalaba en su pecho como un nudo que no podía deshacer. Sus amigos comenzaron a notar su ausencia en reuniones, en salidas, y aunque intentaban acercarse, Javier se cerraba en sí mismo. Cada vez que Laura se enfadaba, él sentía que se desmoronaba, que las palabras hirientes calaban hondo, como cuchillas que le robaban la confianza que tan difícilmente había construido. Se culpaba por no ser suficiente, por no dar la talla, pero al mismo tiempo, en lo profundo, sabía que algo no estaba bien, que ese amor que sentía debía ser más que miedo y culpa. Las noches eran las peores. En la soledad de su habitación, cuando todo el ruido del día se apagaba, los pensamientos lo acosaban con intensidad. Se preguntaba quién era realmente,
qué quería y, sobre todo, qué merecía. El reflejo en el espejo ya no era el de un joven seguro, sino el de alguien cansado de luchar contra sombras invisibles. Un día, mientras caminaba por el parque, observó a un grupo de personas sentadas en círculo, riendo y compartiendo sin miedo. Algo dentro de él despertó. Recordó viejos sueños que había guardado en un cajón: pintar, escribir, viajar. Esos deseos que había silenciado para cumplir con las expectativas ajenas. Fue en ese momento cuando decidió que debía empezar a recuperar la luz que creía perdida, aunque no sabía bien cómo ni por dónde comenzar. Sabía que el camino no sería fácil, que tendría que enfrentarse a sus propios miedos, a las dudas que había enterrado bajo capas de silencio. Pero también sabía que merecía encontrarse a sí mismo, que su vida podía ser mucho más que esa lucha constante entre sombras y luces. Los días siguientes a aquella caminata en el parque, Javier empezó a notar un pequeño cambio en su interior. No era una transformación repentina, sino un susurro leve que le decía que podía intentar respirar diferente, que podía permitirse sentir sin culpa. Comenzó a dedicar unos minutos cada mañana para escribir en un cuaderno viejo que había olvidado en el fondo de un cajón. Al principio, las palabras eran torpes, fragmentos confusos de lo que sentía, pero poco a poco se fue abriendo un espacio donde podía ser sincero consigo mismo. Sin embargo, el vínculo con Laura no desaparecía tan fácilmente. Las llamadas y mensajes seguían llegando, mezclados con reproches y demandas. Cada vez que Javier contestaba, una parte de él deseaba romper todo, alejarse de esa red que lo asfixiaba, pero otra parte se sentía culpable, como si dejarla fuera a abandonar también una parte de sí mismo. Una tarde, mientras revisaba su móvil, leyó un mensaje de Laura que decía: «Si no respondes rápido, me demuestras que no te importo». Javier sintió un nudo en la garganta. Esa frase le recordó todas las veces que había dejado de hacer cosas para no provocar una pelea, para no fallarle. Respiró profundo, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo decidió no contestar de inmediato. Salió a la calle sin rumbo fijo, dejando que sus pasos lo llevaran lejos de la presión constante. Se sentó en un banco y observó a la gente pasar. Parejas, niños, ancianos, vidas llenas de matices y colores. Pensó en lo que realmente quería para sí mismo. No era una vida perfecta en apariencia, sino una vida que pudiera vivir sin miedo, sin la constante sombra de la duda y la manipulación. Esa noche, decidió hablar con alguien. Llamó a Marcos, su amigo de la universidad, una persona con quien siempre había sido honesto. La conversación no fue fácil. Javier tuvo que bajar la guardia y abrirse de verdad. Contó fragmentos de su relación con Laura, de sus miedos, de ese vacío que lo carcomía. Marcos escuchó sin juzgar, con paciencia y palabras que Javier necesitaba oír, que merecía respeto, que estaba bien poner límites, que no estaba solo. Fue la primera vez que Javier sintió que la luz podía ser más fuerte que las sombras. A partir de ahí, comenzó a buscar ayuda de otras maneras, leyendo sobre relaciones tóxicas, buscando espacios donde pudiera compartir sin miedo. No fue un camino lineal. Hubo retrocesos, momentos de duda profunda, noches en las que la culpa parecía ganar la batalla. Pero también hubo avances. Empezó a reconocer sus deseos, a valorarse, a perdonarse por las decisiones que había tomado sin saber cómo actuar. Empezó a pintar de nuevo, dejando que los colores fueran la expresión de aquello que aún no podía decir con palabras. La transformación era lenta y frágil, pero real. Javier se iba reconstruyendo entre sombras y luces, aprendiendo a caminar con equilibrio, a mirar su reflejo y reconocer al joven que, aunque herido, seguía luchando por ser libre. Con el tiempo, Javier empezó a sentirse más fuerte, no porque las sombras hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a convivir con ellas sin dejar que lo dominaran. La relación con Laura terminó, no con un grito ni con lágrimas, sino con una conversación sincera donde finalmente puso límites claros y decidió priorizar su bienestar. Esa decisión fue un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, Javier se permitió ser vulnerable sin miedo, aceptando que pedir ayuda no era signo de debilidad, sino de valentía. Se rodeó de personas que lo apoyaban, cultivó sus pasiones y, sobre todo, comenzó a perdonarse a sí mismo por los errores del pasado. Al mirarse en el espejo, ya no buscaba un reflejo perfecto, sino uno auténtico,
lleno de luces y sombras que formaban la totalidad de quien era. Javier comprendió que la verdadera identidad no es un estado estático ni una perfección, sino un camino en constante construcción. Entre sombras y luces encontró su propia voz y con ella la libertad de vivir su vida según sus propios términos.